Buenas tardes, bienvenidos a esta videotutoría de matemáticas. Vamos a contar con la presencia del profesor Adrián Sánchez y el facilitador, en este caso el profesor Jorge Díaz, coordinador del área de matemáticas. Esta es una invitación que se hizo extensiva a todas las sedes de CONET, a los profesores de matemáticas, a los estudiantes de décimo y undécimo, en un marco de brindar un apoyo de orientación y fortalecimiento en el campo de las matemáticas. Y anunciar que también esto es parte de un ciclo de conferencias que vamos a tener con el CONET durante todo el año, en el marco de la reapertura del programa. Entonces, les vamos a dar la bienvenida al profesor acá presente, profesor de la Universidad Nacional. Agradecemos sus aportes y que nos sea útil tanto a los estudiantes como a los docentes, y recordar que este recurso queda grabado, después lo pueden descargar, volver a analizar, como un aporte que la UNED hace para facilitar el proceso de estudio en educación a distancia para secundaria. Bienvenido, profesor. Gracias al compañero Jorge Díaz, y vamos a dar inicio con la actividad. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en esta actividad académica que nos reúne la tarde de hoy. Agradecerle al compañero Máster Olman Bolaños, coordinador académico del CONET, y al compañero Máster Jorge Díaz, coordinador de área en matemática, por la invitación. Como lo acabamos de mencionar, el tema a trabajar la tarde de hoy es el tema de probabilidad y estadística. Si nos vamos al programa de estudios vigente en secundaria, dentro de los objetivos en esta disciplina, de ahí rescatamos un par de objetivos. Reconocer los principios de estadística y su aplicación, y describir los procesos de aplicación en probabilidades. Básicamente nos vamos a centrar en estos dos objetivos para el trabajo que vamos a elaborar la tarde de hoy. Antes de iniciar, quiero traer a colación, dentro de las múltiples definiciones que tenemos de esta disciplina en estadística, quiero traer una del compañero Miguel Barrantes. Estadística como disciplina científica dedicada al desarrollo y aplicación de técnicas apropiadas para la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de información cuantitativa obtenida por observación o por experimentación. Repito, es del compañero Miguel Gómez Barrantes. Como conocimientos previos que se requiere por parte de los estudiantes para hacerle frente a esta temática, tenemos que a niveles inferiores, niveles de séptimo, octavo, noveno año, se trabaja con lo que es análisis de cuadros, gráficas estadísticas, entre otras. Acá podemos observar una muestra de algunas de ellas. Tenemos gráfico de barritas, estamos comparando gráfico de barras comparativas, un histograma y un gráfico de barras. Entonces, a nivel de conocimientos previos, se pretende que un estudiante para iniciar acá tenga por lo menos la noción de qué tipo de gráfico se le puede mostrar y interpretar alguna información básica del mismo. Dividimos el trabajo en dos partes, en dos secciones. Primero voy a abarcar lo que es la parte de medidas. Vamos a hablar de medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad. Y luego vamos a centrarnos en la parte de probabilidad y estadística, ya aterrizando en lo que es propiamente la prueba de bachillerato que pronto vamos a hacerle frente a los compañeros estudiantes que nos están observando. En medidas de posición o de tendencia central, corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Acá quiero hacer una observación para efectos de esta conferencia, para efectos de esta charla. Vamos a trabajar con datos no agrupados. Datos no agrupados es la observación que hacemos. Para trabajar con datos agrupados ya se requerirían otras herramientas, y las cuales no están incluidas en el programa de estudios para secundaria propiamente.
Para iniciar con la primera medida, vamos a mencionar lo que es, en un conjunto de datos no agrupados, la moda. La moda corresponde al valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia, o sea, el valor más común o el que más se repite en una lista de datos no agrupados. Para representar la moda tenemos el simbolito M mayúscula O, MO, y como podemos observar acá en la lámina, gráficamente tratamos de ilustrar lo que es este concepto. Entonces, tenemos una serie de compañeros acá y hay 3 de ellos que tienen exactamente la misma estatura. Entonces la estatura correspondiente a estos 3 compañeritos que están acá correspondería a la moda de los datos en esta ocasión, en este caso. Si nos vamos a un ejemplo numérico, mostramos acá el caso donde tenemos el conjunto de los numerillos el 1, el 2, 2, etcétera. Ahí lo podemos observar. Y en este conjunto, la moda corresponde al número 2, pues es el valor que aparece con mayor frecuencia o mayor cantidad de veces en el conjunto. Ahí tenemos una notita que es bueno aclarar, es un error muy frecuente que sucede, que muchos estudiantes dicen que sería, bueno, es un error decir que la mayoría de los valores son 2, eso es un error muy frecuente que ocurre. Pues allí tenemos 12 datos en total y solamente de ellos 4 son el valor 2. Por lo tanto, lo correcto es decir que la moda de ese conjunto de datos es el 2, el que tiene mayor frecuencia es el 2, y no decir, repito, reitero, no caer en el error de decir que la mayoría de los valores son el número 2. Allí hay que tener ese cuidadito. Puede suceder también que un conjunto de datos existan 2 valores que tengan la misma frecuencia y que esta sea la más alta. Cuando eso sucede, se dice que el conjunto es un conjunto que tiene 2 modas o un conjunto bimodal. Continuando con la siguiente medida, vamos a hablar de una de las más comunes, de las de más manejo para la mayoría de los compañeros, la mayoría de las personas, que es la media aritmética o promedio. La media aritmética, también conocida como promedio, se denota con el símbolo, aquí podemos observar el simbolito, es una X con un pequeño acento arriba, en el caso de estar trabajando con una muestra. Y si estuviéramos trabajando con una población, el simbolito para el promedio o media aritmética es la letrita del alfabeto griego, la mu, en el caso de una población. Como les comenté, esta es una medida de posición más conocida y utilizada, y esta se obtiene al sumar todos los datos de un conjunto y dividir el resultado entre la cantidad de datos. Un poquito más teórico, si tengo un conjunto de n datos, ¿verdad? En general, podemos observar acá, donde x1 llamamos x1 al primer dato, x2 al segundo dato, x3 al tercer dato y así sucesivamente hasta el último dato denominado x(n). Para encontrar o calcular la media aritmética o promedio se procedería de esta manera, como lo acabamos de mencionar. Tomamos cada uno de los datos, los sumamos y dividimos el resultado entre el total de datos, lo cual obtendríamos el promedio deseado, promedio simple. Por ejemplo, tenemos por acá, podemos observar que dice que Pedro es un estudiante de 10º año. Pedro obtuvo las calificaciones siguientes en 5 trabajos extraclase correspondientes a la materia de matemática. Tuvo un 94, un 92, un 90, 93 y 92 respectivamente. Entonces, ¿qué nota promedio va a tener Pedro en dichos trabajos? Pues, como lo mencionamos, es algo bastante sencillo, algo bastante básico, que es tomar los 5 datos, hacer la suma respectiva, dividir entre 5, que es la cantidad total que tenemos, y obtenemos una nota promedio en los trabajos extraclase de 92.2.
Como siguiente medida, las que estamos abordando la tarde de hoy, tenemos la mediana. Este valor, la mediana, ocupa la posición central del conjunto de observaciones. Eso sí, aquí haciendo la acotación de que previamente el conjunto de datos tiene que haber sido ordenado en forma ascendente o en forma descendente. De hecho, cuando uno trabaja a nivel básico con los muchachos, desde un inicio uno les recomienda que para todos los cálculos de medidas ordenen los datos en forma ascendente para evitar que olviden omitan ese detalle y exista un error luego cuando calculen la mediana. Se dice que la mediana divide al conjunto de datos en dos partes iguales y que es el valor tal que la mitad de las observaciones son menores o iguales a dicho valor y la otra mitad de los datos son mayores o iguales a este valor llamado la mediana. Y para representar la mediana tenemos como símbolo, para denotarla, una M con una M sub E. Para calcular la mediana hay que tener ciertos cuidados, ciertos detallitos que hay que tenerles mucho cuidado porque podemos caer en dos escenarios. Podemos caer en el escenario donde la cantidad de datos que yo tenga sea un número par de datos o que la cantidad de datos que yo tenga para trabajar sea una cantidad impar de datos. Y dependiendo de si es par o impar, como les comento, hay que tener un cuidado a la hora de encontrar dicho valor, porque estas, como les comentamos anteriormente, se corresponden a medidas de posición, y aquí estamos buscando el dato cuya posición sea la central, el 50%. Entonces, si nos vamos acá y observamos la minita, dice que si la cantidad de datos, si el n es un número impar, el valor central de la serie ordenada de datos, o sea, la mediana, se encuentra en la posición n más 1 entre 2, asumiendo que n es la cantidad de datos y es una cantidad impar. Si la cantidad de datos, si el n es un número par, para calcular la mediana, se debe tomar en cuenta los dos valores centrales. ¿Cómo localizo esos dos valores centrales de la serie ordenada? Estos datos se encuentran en las posiciones n entre 2 y n más 2 entre 2. Y para finalizar el cálculo, una vez que yo he encontrado estos dos valores centrados, lo que procedo a hacer con ellos es promediarlos. Promedio los dos valores centrales para localizar y encontrar la medida deseada. Acá podemos observar algo de lo que estábamos comentando. En esta ilustración tenemos una cantidad par de datos. Podemos observar que tenemos 12 datos. Para 12 datos lo que debemos buscar es la cantidad, los valores centrales. Acá podemos resaltar que el valor 7 y el valor 8 son los valores centrales. Están en la posición, recuerden que aquí hay que tener mucho cuidado, tenemos que fijarnos cuáles son los valores que están en la posición central, cómo me di cuenta, cómo obtuve que realmente este 7 y este 8 son los valores centrales. Como comentamos hace un ratito, si tenemos en este caso 12 datos, nosotros dividimos el 12 entre 2 y me da 6. Debería buscar el dato en la posición 6. El dato en la posición 6 es uno de los datos centrales, y en este caso aquí podemos observar que el dato 7 es uno de esos datos en posición central. Después busco el otro dato en posición central, que es el siguiente, y eso también lo podría encontrar con la expresión que mostramos en la lámina, que decía n más 2 entre 2. Si teníamos 12 datos, sería 12 más 2, 14, 14 entre 2, 7, sería el dato en la posición 7. Acá podemos volver a marcar. Estamos hablando de que el dato en la posición 6 y el dato en la posición 7 corresponden al número 7 y al número 8. Estos dos datos centrales se promedian y de ellos obtenemos la mediana respectiva, ¿verdad? Y cabe rescatar también y resaltar que en algunas ocasiones la mediana pertenece al conjunto de datos, es un dato del conjunto de datos, o en otras ocasiones, como está acá en esta
laminita, la mediana es un dato que no está directamente allí en la posición, en el conjunto de datos respectivo. Por acá tenemos otra donde lo que estamos ilustrando es lo mismo, el cálculo de la mediana, pero en el caso donde la cantidad de datos es impar. Acá tenemos 21 datos, ¿verdad? Todo lo que buscamos es el dato en la posición central, que sería, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, que si tenemos 21 datos, tenemos n más 1 entre 2, 21 más 1, 22, 22 entre 2, 11. El dato en la posición 11, vuelvo a reiterar, de la lista de datos previamente ordenada en forma ascendente, el dato en la posición 11, en este caso corresponde al 13, y ese 13 ya en forma directa, esa es la mediana que ando buscando para el conjunto de datos. Acá podemos resaltar entonces que de acuerdo a la definición de mediana, el 50% de los datos de esa distribución es mayor o igual al 13, o el 50% de los datos es menor o igual al 13, por si nos piden hacer énfasis en interpretación de las medidas, que es muy frecuente o muy común que a uno le pidan interprete al final. Entonces, después de hacer el cálculo respectivo, usted tiene que caer ya en la parte de análisis propiamente, qué significa este valor. Y este valor es muy utilizado también porque la lista, adelantando un poquito de criterio, se pueden calcular otras medidas adicionales, las cuales uno puede recurrir también a utilizar la mediana. Existen otras medidas denominadas cuartiles. También adicionalmente puedo comentar que hay los deciles, quintiles, eso dependiendo de la cantidad de partes en las cuales nosotros deseamos dividir el conjunto de datos. Generalmente uno habla de lo que se llaman los percentiles, que para trabajar con un percentil lo que hacemos es dividir el conjunto de datos en 100 partes iguales y tomar, qué sé yo, si me piden tomar la parte número 32 de los datos dividido en 100 partes, estaríamos hablando del percentil 32. Repito, dividiendo el conjunto de datos en 100 partes. Acá para la presentación vamos a mencionar lo que son los cuartiles. Los cuartiles toman una lista de datos y los dividen en 4 partes iguales. Podemos observar, para denotar cuartiles, usamos el simbolito Q sub 1 para el cuartil 1, Q sub 2 para el cuartil 2 y Q sub 3 para el cuartil número 3. Si hacemos una analogía con la medida anterior, con la mediana, rápidamente caeríamos en la conclusión de que acá donde estoy en la posición del cuartil 2, estoy exactamente también donde se ubica la mediana. Porque usted puede observar que a partir del cuartil 2, 50% de los datos son mayores o iguales a dicha medida y 50% de los datos son menores o iguales a dicha medida. Por lo tanto, una conclusión importante acá es tener claro que el cuartil 2 también corresponde a lo que es la mediana de la distribución de los datos. Tenemos los denominados valores extremos en una distribución de datos que corresponden al valor máximo y al valor mínimo. Estos son bastante sencillos de encontrar. Simple y sencillamente, si usted, como sugerencia que dimos hace un momento, usted ordenó los datos en forma descendente, pues su primer dato es el valor más pequeño de la distribución, es el valor menor, ese correspondería al valor mínimo de la distribución, y su último dato, su último valor correspondería al valor máximo que está evaluando, ¿verdad? Como podemos observar acá en la figurita, tratamos de ilustrarlo con estaturas, ¿verdad? Ordenamos de menor a mayor las estaturas, tenemos como valor mínimo el 1,55 centímetros y como valor máximo metro con 85 centímetros. Después de trabajar calculando dichas medidas, las medidas de posición, uno puede encontrar o obtener ciertas
conclusiones. En cuanto a la distribución propia de los datos, cómo se comportan, cómo están acomodados los datos. Eso es lo que corresponde a lo que es la simetría y la asimetría de una distribución de datos. Primero vamos a abordar el concepto de lo que es simetría. Una distribución es simétrica cuando a la derecha y a la izquierda de un valor central existe el mismo número de valores equidistantes y además con la misma frecuencia. Vamos a decir que una distribución es simétrica si ocurre el siguiente fenómeno. Después de haber calculado el promedio, la mediana y la moda, y ocurre que las tres medidas anteriores coinciden. Si las tres medidas anteriores coinciden, esa distribución se dice que es simétrica. La observamos en forma gráfica, una forma muy particular. Ahí estamos marcando en el centro de la curva de la distribución de datos la moda, la mediana y la media, ¿verdad? Se puede observar que tanto a la derecha como a la izquierda de dicha medida tenemos exactamente la misma cantidad o la misma distribución, o los datos están distribuidos equitativamente alrededor de estas tres medidas de posición. Si lo anterior no sucede, si lo anterior no ocurre, caemos en lo siguiente: una curva de valores se deforma hacia la izquierda o hacia la derecha del valor central, y se dice que esta distribución en este caso sería una distribución asimétrica. Decimos que tenemos una asimetría negativa si los datos se concentran hacia este sector. Pueden observar que la mayoría de los datos de esta distribución están agrupados hacia este sector de la medida respectiva, Acá en el centro tenemos nuevamente, para compararlo con la curva anterior, con la curva simétrica. Y en esta otra podemos observar que los datos se agrupan hacia este otro sector. En este caso estamos hablando de que tenemos una simetría positiva, cuando la mayoría de los datos se concentran hacia este sector con respecto a la medida de posición. Si detallamos un poquito cada una de las anteriores, habiendo hecho el cálculo de medidas previas, si usted calculó la moda de una distribución de datos, calculó la mediana y calculó el promedio y empezó a compararlos y ya no coincidieron, pues si usted quiere buscar qué tipo de simetría tiene la distribución de datos, aquí está la manera de cómo calcularlo. Si la moda es menor, es el menor de las tres, tenemos la mediana en el centro de ellas, y como mayor dato tenemos el promedio, en este caso tenemos una curva con asimetría hacia la derecha. Si tenemos lo contrario, si más bien ahora la moda es el mayor de las tres medidas, tenemos siempre la mediana en el centro y tenemos el promedio como la menor de las tres medidas, en este caso la curva toma una asimetría hacia la izquierda. La mayoría de los datos estarían concentrados hacia este sector, hacia el lado de la moda y la mediana. En este caso, si nos piden hacer interpretación de la misma, en este caso el promedio, a pesar de ser una de las medidas más sencillas para calcular, el promedio no sería muy útil para obtener conclusiones al respecto. Lo mismo con la otra asimetría, porque como pueden observar, la mayoría de los datos están concentrados más hacia otra de las medidas. Entonces, cuando uno vaya a hacer interpretaciones debe tener ese cuidado en fijarse siempre en la simetría, si es simétrica o asimétrica la distribución que usted tenga en ese momento de frente. Hay una medida, un promedio que se conoce como el promedio o media aritmética ponderado.
Este es un poquito especial, también es un promedio, pero no es un promedio que corresponde a una distribución de datos, pero donde cada dato tiene un respectivo peso, le llamamos una respectiva ponderación. Dice por acá que la diferencia entre esta medida y el promedio simple corresponde a que ya sea uno o varios de los valores de la distribución de los datos pueden verse influidos por un valor, determinado peso o ponderación. En otras palabras, la media aritmética ponderada se presenta cuando hay varias observaciones o características que tienen el mismo valor, pero, entre comillas, pesan en forma diferente. Vamos a tratar de ilustrar esta medida. Primero, cómo encuentro o cómo calculo dicho promedio ponderado. Noten acá que tenemos una expresión simbólica donde dice que el promedio ponderado se calcula de la siguiente manera. Tenemos el simbolito, este simbolito corresponde a sumar, símbolo de sumatoria. La suma de estos productos. La suma de estos productos entre este n. Vamos a aclarar un poquito la simbología correspondiente en esta expresión. Primero, el x sub i que aparece por allí representa cada uno de los datos de la distribución, representa cada dato. El f sub i representa la frecuencia absoluta de cada caso, de cada dato, perdón. En este caso, esa frecuencia está representada por el peso que corresponda a cada uno de esos datos. Y el n es el número total de datos de la distribución que nosotros tenemos para trabajar. Tenemos por acá, siguiente, un profesor informa de manera previa en su curso de matemáticas que va a realizar 3 exámenes parciales de los cuales se obtendrá la nota final del curso. En los 2 primeros exámenes hay un 30% de la nota, un 30% cada uno de la nota, y el tercer parcial corresponde a un 40% de la calificación. O sea, en el curso solamente se van a evaluar 3 exámenes, los 2 primeros con una nota de 30% del total del curso y el último con un 40% de la nota total del curso. Nada más. Después un estudiante pasa por el curso, 80 de nota en el primer examen, 90 de nota en el segundo examen y 96 en el tercer examen respectivamente. Entonces, ¿qué promedio obtendrá en el curso? Acá cada uno de los respectivos exámenes tienen un peso distinto. Entonces, al hablar de qué promedio obtener en los exámenes, acá no podemos trabajar con lo que es el promedio simple que trabajamos anteriormente, porque como lo vuelvo a recalcar y reiterar, la primera nota está amarrada o depende de un peso, que en este caso es el 30%. La segunda nota está dependiendo, está amarrada a un peso, que es el 30%, y el último examencito está ponderado, está amarrado a un 40% del curso, ¿verdad? Entonces, en este caso, para calcular el promedio buscado o deseado, sería trabajarlo en forma de promedio ponderado. Primero tenemos, como podemos observar, acá tenemos cada uno de los x sub i. Tenemos el 30, tenemos el 80 de nota del primer examen, tenemos el 90 de nota del segundo examen y tenemos el 96 de nota del tercer parcial. Acá multiplicado por cada uno de sus pesos respectivos. El primer examen multiplicado por el 30, que es el peso que tiene. El segundo examen multiplicado por el 30, que es el peso que tiene. Y el último examen multiplicado por 40, que es el ponderaje o el peso que tiene. Y el total en este caso, que hay que hacer valga la aclaración, que en este caso para calcular el total lo que debemos hacer es sumar cada uno de los pesos que tenemos para trabajar. En este caso nos va a dar 100 el total. Luego de hacer el cálculo respectivo, obtendríamos que la nota final del curso para ese estudiante va a ser de un 89.4.
lo cual se trabajó y se calculó, repito, mediante lo que es el uso del promedio ponderado. Ahí reiteramos el cálculo. Como una aplicación de esta medida del promedio ponderado, puede ser aplicado para determinar el promedio o media en una distribución con datos agrupados. Al principio de esta exposición yo hice la acotación de que íbamos a trabajar únicamente con datos no agrupados, y de hecho todas las medidas que hemos trabajado las hemos calculado con datos no agrupados, pero observando el plan de estudios vigente en educación secundaria, al puro final del capítulo de medidas, habla de esta aplicación. A pesar de que sea con datos agrupados, habla de que se puede trabajar este promedio ponderado para datos agrupados. Entonces voy a mostrar rápidamente en qué consiste una distribución de datos agrupados y un promedio o una media aritmética ponderada o un promedio para datos agrupados. Recordemos, volviendo acá, recordemos que una distribución de datos es agrupada si los valores se han clasificado y ordenado en grupos de datos denominados clases o intervalos de clase. Reiterando un poquito acá, anteriormente teníamos una lista de datos ordenada de menor a mayor. Eso simple y sencillamente es lo que llamamos datos no agrupados. Acá, para trabajar con datos agrupados, el conjunto de datos, qué sé yo, ya sean 50 datos, sean 100 datos, sean 500 datos, lo que usted tenga para trabajar, ese conjunto de datos se tomó y se distribuyó, se agrupó en subgrupos de trabajo. Cada subgrupo de ellos los denominamos intervalo o clase. Esos intervalos de clase también se recomiendan que tengan igual tamaño, ¿verdad? Entonces acá un ejemplito de lo que estoy mencionando. Si nos vamos a una lista de datos no agrupados, yo tendría que tener acá una lista con 40 números, con 40 datos, que corresponden a la estatura de 40 empleados de la finca La Poderosa en el mes de abril de 2016. Si yo tuviera esto en datos no agrupados y pido calcular promedio, mediana, moda, etcétera, lo que estuvimos abarcando anteriormente, debería tener una lista de 40 datos allí en forma ordenada de menor a mayor, ¿verdad? Pero acá esos 40 datos se tomaron y se distribuyeron y se agruparon de la siguiente manera. Agrupamos los 40 datos podemos observar que tenemos 2, 4, 5 grupos de trabajo, tenemos 5 clases. Cada uno de esos grupitos de igual tamaño, de estatura de 150 a 160 sin incluir el 160, de 160 a 170 sin incluir el 170, metro 70, etcétera, hasta el metro 90 a 2 metros. En la otra columna por acá podemos observar la cantidad de datos o lo que llamamos frecuencia absoluta correspondiente a cada una de esas clases. O sea, en la lista de 40 datos que yo tenía hay 4 trabajadores cuya estatura está en este rango, entre metro y medio y metro 60. Lo mismo para las otras grupos de trabajo. Hay 9 trabajadores cuya estatura oscila entre metro 60 a metro 70 y hasta llegar a la última de las clases donde tenemos 3 trabajadores cuya estatura oscila entre metro 90 y 2 metros de estatura. Acá tenemos el total de 40 trabajadores para la distribución, ¿verdad? Entonces, tomar una lista de datos y ordenarla, acomodarla, agruparla de esta manera, eso es lo que se conoce como trabajar con datos agrupados. Y la aplicación que vamos a mostrar es cómo encontrar el promedio teniendo esta lista de datos agrupada. Para calcular el promedio con datos agrupados, pues observamos acá tenemos una expresión que básicamente es la misma expresión que utilizamos para calcular el promedio ponderado, ¿verdad? Básicamente es la misma. Acá tenemos un X sub i, donde X sub i, en este caso sí hay una pequeña diferencia. Ese X sub i no es cada dato como lo hacíamos en el ponderado, sino ese X sub i representa lo que llamamos el punto medio de cada una de las clases. El punto medio de cada una de las clases. Me devuelvo un momentito.
Para ejemplificar, por ejemplo, en la primera clase tenemos estatura entre 1,50 m y 1,60 m. El punto medio de esta clase, simple y sencillamente lo obtendríamos promediando los dos valores extremos de esta clase. Esta clase tiene un valor extremo en 1,50 m y en 1,60 m. Yo los promedio y obtendría 1,55 m como punto medio. Al igual con cualquiera de estas otras clases, hasta llegar a la última clase donde tendríamos un punto medio en 1,95 m. Eso es lo que queremos mencionar acá con este valorcito X sub i, los puntos medios de cada una de las clases. Y el F sub i, ese sí no cambia, esa es la frecuencia correspondiente a cada una de las clases, la frecuencia correspondiente a cada uno de los intervalos de clase, y el N sigue siendo el total de datos. El N dice acá que es la sumatoria de todas las frecuencias, o sea, en otras palabras, el total de datos. En este caso, por acá tenemos un total de datos de 40, y para cada una de las clases acá tenemos cada una de sus respectivas frecuencias absolutas. Entonces vamos a dar unos 3-4 minutitos para que los compañeros calculen, encuentren el promedio de esta distribución de datos que está acá agrupada. Ok, nuevamente vamos a reanudar el trabajo. ¿Cómo les fue, compañeros que nos están siguiendo en la sede de Palmares? ¿Algún compañero por allí que nos comente qué respuesta obtuvo en cuanto al pequeño ejercicio? Ok, tenemos a Turrialba. Compañeros de Turrialba, saludos. ¿Algún compañero que nos cuente qué promedio obtuvo? Bueno, el promedio que nos dio fue 173.75. ¿Y qué interpretación le daría a ese numerito usted? Centímetros, o sea, sumando todas las medias, nos da la estatura promedio, nos dio 173 centímetros.75. Perfecto, esa es la acotación del compañero. Compañeros de la sede Ciudad Neily. ¿No desean participar? Y Nicoya nos está siguiendo vía chat, ¿verdad? No sé si compañeros de Nicoya, a través de la fuente de comunicación, de la vía de comunicación, pueden externar la solución. Ok. Y por acá, los compañeros que nos acompañan en la sede de Sabanilla, sede central, el compañero nos va a comentar. El resultado de este promedio ponderado es de 173.75. Básicamente el trabajo que se realizó fue el siguiente, ¿verdad? Ahí podemos observar que tenemos cada uno de los respectivos puntos medios de cada una de las clases. La primera clase tiene punto medio en 1,55 m, la segunda clase tiene punto medio en 1,65 m, así sucesivamente hasta la última clase que tiene punto medio en 1,95 m. Multiplico cada uno de los puntos medios por su respectiva frecuencia absoluta. Esta suma de multiplicaciones al final nos da 695 y lo divido entre 40 y al final obtengo 695 cuartos, que aproximadamente
son 173.75, como ya lo habíamos comentado, lo habían ratificado los compañeros de diversas sedes. Y es importante la interpretación, que significa que la estatura promedio de esos 40 trabajadores está en 1,73 m con 75 cm aproximadamente. Nos indican que los compañeros de Nicoya a través del chat también señalan que la respuesta es la que acabamos de mostrar. Entonces estamos de acuerdo con el trabajo. Para ir avanzando, tenemos lo que se conoce como los diagramas de cajas, también conocidos como representaciones de cajas y brazos. Es una representación gráfica correspondiente a un conjunto de datos en base a un resumen de 5 números. Habiendo calculado el valor mínimo y el valor máximo de una distribución, los cuartiles 1, mediana o cuartil 2 y el cuartil 3. Cabe resaltar que para efectos de esta presentación no trabajamos lo que es el cálculo de los cuartiles por motivos básicamente en cuanto al tiempo que requiere el cálculo, pero en cualquier consulta, cualquier detalle adicional sobre el cálculo de cualquiera de estas medidas, estamos a entera disposición de ayudarles por diversas vías de comunicación, ya sea vía correo electrónico, vía teléfono. Acá en las sedes también el compañero coordinador de área también está a disposición de aclarar o ayudar en cuanto al cálculo de estas medidas. Repito, no las expuse acá por motivos de tiempo y para dar más énfasis a la parte segunda de la exposición, donde vamos a hablar propiamente, ya vamos a abordar la parte de probabilidad. Pero para trabajar un diagrama de cajas, uno toma el valor mínimo, el valor máximo, el cuartil 1, el cuartil 2, que es la mediana, el valor central, el cuartil 3, y con esos valorcillos hablamos de la existencia de algunos valores atípicos y la simetría de la distribución, y con ellos monto una figurita, un diagramita similar a este, donde nosotros podemos observar acá que tenemos al principio del diagramita el valor más pequeño, es lo primero que colocamos acá. El cuartil 1 es el primer 25% de los datos. Pasamos a la mediana o el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato o el valor máximo. Es bueno observar o recargar acá que este grupito está acá encerrado entre el cuartil 1 y el cuartil 3, corresponde a lo que llamamos rango intercuartílico o recorrido intercuartílico. Este grupo, que corresponde al 50% central de la distribución de los datos, como lo estoy diciendo y reiterando, acá es donde se concentran el 50% central de dichos datos de la distribución. Si tenemos rápidamente un ejemplito, vamos a elaborar un diagramita de caja, aquí ya está hecho, nada más de mostrarlo. Dice: durante cierto fin de semana, la duración en minutos que tuvieron las películas en cartelera en los cines del país fue la siguiente. Y acá tenemos un grupito donde estamos mostrando la duración de las películas. Y pide con esos datos elaborar un diagrama de caja, ¿verdad? Con el respectivo tiempo, y tomando este ejemplito usted puede sacar, tomar su hojita, su papel y empezar a hacer los cálculos respectivos, desde calcular el valor mínimo y el valor máximo, que son los primeros que usted encuentra a la hora de ordenar los datos. Luego calcula la mediana, que es el 50% de la distribución, ya con ella tenés el segundo cuartil. Después calculás el cuartil 1 y el cuartil 3, que son el percentil 25 y percentil 75, si hablamos en términos de 100%, y con ellos obtenemos los siguientes valores. Tenemos el valor mínimo en 85, el valor máximo en 148 minutos, ¿verdad? El primer cuartil, después de hacer el cálculo, estamos hablando del 100. El segundo cuartil, estamos hablando de que es la mediana, que es el 107. Y el tercer cuartil, que es el 121. Con estas 5 medidas elaboramos lo que mencionamos anteriormente. Acá colocamos como primer dato el valor mínimo, el 89. El segundo valor, el primer cuartil, el 100 minutos. Después la mediana en 107 minutos. El cuartil 3 en 121. Y por último, el valor máximo, 148 minutos.
Acá, como podemos ver, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, mencionamos que ahí tenemos agrupados el 50% central de los datos. Acá, esto es una de las conclusiones que podemos sacar de dicho diagramita, donde significa que el 50% de las películas en cartelera tienen una duración entre 100 y 121 minutos. Y además de que también podemos observar un sesgo hacia acá, hacia la parte positiva. Entre otras conclusiones que se pueden obtener, pero la principal conclusión podría ser esta del 50% central de los datos. Vamos a ingresar o a avanzar a la segunda parte de la charla. Vamos a empezar a hablar de la parte de probabilidad. Como primer detalle, vamos a mencionar algunos conceptos básicos en cuanto a lo que es probabilidad. Primero definimos eventos probabilísticos. Un evento o un suceso aleatorio probabilístico o estadístico es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que se pueden dar en un experimento aleatorio. Ok, se llama evento o suceso, nuevamente, a todo subconjunto de un espacio muestral. Entonces acá vamos a ejemplificar esto con algo clásico. En muchas partes aparece así. Tenemos, por ejemplo, el lanzamiento de un dadito. Como ustedes saben, si el dado está balanceado, los posibles resultados que se obtienen son los números naturales entre el 1 y el 6. Ese conjunto de datos entre el 1 y el 6 es lo que corresponde al espacio muestral. Generalmente el espacio muestral, por convención, se usa la S en mayúscula para denotar el espacio muestral. Y como eventos de ese experimento de lanzar el dado, como eventos, podríamos ejemplificar acá 3. Que el número obtenido sea un número primo. Pues ese evento también lo podemos tener al lanzar el dado y obtener un 2, un 3 y un 5. Esos son los posibles números primos de este conjunto denominado espacio muestral. Como conjunto, pues también se usan letras mayúsculas para simbolizar el conjuntito. Para denotar eventos usted puede usar cualquier letra mayúscula del alfabeto, donde aquí llamamos al evento A, que es el número obtenido sea primo. Aquí hay otro evento, otro ejemplo de un evento o suceso, que a la hora de lanzar el dado usted obtenga un número que sea primo y que sea par. Y como todos manejamos, el único número que es primo y es par a la vez es el número 2. Por lo tanto, este evento solamente consta de este resultado, de este dato, del 2. Otro ejemplo de lo que es un evento es que a la hora de hacer el lanzamiento respectivo, usted obtenga como resultado un número mayor o igual al 5, ¿verdad? Entonces eso se da cuando usted obtiene el 5 al lanzar el dado o el 6. Ese sería otro evento más denotado de esa forma. Y así sucesivamente uno puede definir una serie de eventos de este experimento de lanzar el dado, ¿verdad? Vamos a definir lo que es unir dos eventos, la unión de eventos. Se define la unión de eventos cuando el evento A, o sea, llamando A y B a los dos eventos, cuando el evento A o el evento B ocurre o los dos. Podemos afirmar que la unión de eventos es el suceso formado por todos los elementos de A y de B. Se denota de esta forma: evento A, unión, evento B. Generalmente, o para facilitar la comprensión de este concepto, recurrimos a lo que son los famosos diagramas de Venn, donde mediante una figurita de este tipo usted puede manejar de manera clásica lo que es la unión de dos eventos. Acá tenemos todo el espacio muestral, acá hay un conjunto,
Y dentro de ese espacio muestral tenemos el evento A y el evento B. Acá está graficado la unión de esos dos eventos. Donde ocurre el primer evento, o ocurre el segundo evento, o ocurren ambos. Si nos quedamos nuevamente con el dado, consideremos el experimento nuevamente de lanzar el dadito. Definamos el evento sea A, obtener un número par. Y definamos el evento B, obtener un múltiplo del 3. Entonces, si alguien llega y les dice, ¿existirá la unión entre el evento A y el evento B? ¿Se podrá calcular la unión A unión B? ¿Se puede calcular? Efectivamente existe dicha unión. Dijimos que el evento A es obtener un número par. Entonces, de ese espacio muestral del 1 al 6, los números pares para el evento A serían el 2, el 4 y el 6. Para el evento B, que definimos múltiplos del 3, en ese espacio muestral tenemos el 3 y el 6. Al unir los datos de los dos eventos en un solo conjuntito, estaríamos obteniendo el 2, el 3, el 4 y el 6. Ahí estaríamos encontrando lo que es la unión de esos dos eventos. Acá lo podemos también observar en forma, una especie de diagrama donde estamos recalcando lo anterior. Ahí tenemos el evento A, 2, 4 y 6, el evento B, 3 y el 6, y su respectiva unión. Todo evento tiene lo que se conoce como el complemento del evento. Si el evento A es un subconjunto del espacio muestral, el complemento de A contiene los elementos del espacio muestral que no son elementos o miembros del conjunto A o del evento A. El símbolo para el complemento del evento A sería, y algunos autores usan la A con una especie de acento acá, similar al que usábamos para el del promedio, o otros autores usan este A acá con esta C pequeñita de superíndice. El complemento de un evento, en otras palabras, se podría decir que es cuando no ocurre el evento. Gráficamente se podría observar de la siguiente manera. Suponiendo que el rectangulito que está acá muestra todo el espacio muestral, muestra todos los resultados de un experimento, y dentro de esos resultados de ese experimento tenemos el evento A. Todo lo que está en dicho espacio muestral acá, todo lo que pertenece a dicho espacio muestral que no está en el conjunto o en el evento A eso es lo que llamamos complemento del evento. Por eso es que dijimos, el complemento de un evento es que no ocurra el espacio, no ocurra el evento A, no ocurra el evento A, pues es todo lo que está por fuera de dicho evento y que pertenece obviamente al espacio muestral, ¿verdad? Suponiendo que el rectangulito es todo el espacio muestral. Sigamos explotando el ejemplo del dado, que es uno muy, pedagógicamente hablando, muy práctico para trabajar. Suponemos que tenemos nuevamente el espacio muestral del lanzamiento del dado, ¿verdad? Donde están los resultados del 1 al 6. Y digamos que el evento A es lanzar el dado y que nos arroje un número mayor que 4, mayor exclusivo que 4. O sea, ese evento estaría formado por el 5 y el 6. El 5 y el 6. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuál será el complemento de este evento? Si este evento es que sean números mayores que 4, repito, ese evento A estaría formado por el resultado 5 y por el resultado 6. El complemento de dicho evento es todo lo que pertenezca a este conjunto de espacio muestral y que no sea parte del evento. Entonces rápidamente se da cuenta uno que los datos
o los resultados del lanzamiento en 1, en 2, en 3 y en 4 no están en el evento que habíamos definido. Por lo tanto, ellos formarían el complemento de dicho evento. Acá gráficamente, otra vez para recalcar la idea, suponiendo que el rectangulito es el espacio muestral, acá está el evento A, todo lo que está por fuera del evento A, aquí sombreado, todo lo que está por fuera del evento A corresponde al complemento de A. Como hablamos de unión, también podemos hablar de la intersección de dos eventos. La intersección de eventos es el suceso formado por todos los elementos que son a la vez de A y de B al mismo tiempo. O sea, que forma parte del primer evento y del segundo evento a la vez al mismo tiempo. Se denotan con el simbolito para la intersección, es una U al revés, y se denota A intersección B. Gráficamente, si aquí tenemos el evento A, acá tenemos el evento B, la intersección de ellos, lo que ocurre en los dos al mismo tiempo a la vez, sería esta parte que está acá resaltada en el diagramita. Siguiendo con el dadito, consideramos el experimento de lanzar el dado. Definamos el evento A, obtener un resultado par. Y B, sacar un múltiplo del 3. Calcular la intersección entre A y B. Entonces, del espacio muestral para el evento A, números pares, tenemos el 2, el 4 y el 6. Ese sería el evento A. Y el evento B sería los múltiplos del 3, que en ese espacio muestral tenemos como múltiplos del 3 al 3 y al 6. Entonces, ¿cuáles elementos están en A y en B al mismo tiempo? ¿Cuáles datos, cuáles resultados están en A y en B al mismo tiempo? Pues el único numerito que está en ambos al mismo tiempo sería el 6. El 6 es un número par y además el 6 es múltiplo del 3. Esa sería la intersección de estos dos eventos. Acá gráficamente también lo podemos rescatar o resaltar, ¿verdad? Donde tenemos en el evento A los 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. En el evento B los múltiplos del 3, el 3 y el 6. Y acá en el centro, el que forma parte de los dos a la vez, el 6. Otra definicióncita, lo que son eventos excluyentes o mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente excluyentes son dos resultados de un mismo evento que no pueden ocurrir al mismo tiempo. En otras palabras, si A y B son eventos, entonces decimos que A y B son disjuntos o disyuntos o mutuamente excluyentes. O todavía, en otras palabras, si la intersección de ellas es vacía. O sea, que en ambos eventos no hayan elementos en común, que no exista la definición que acabamos de trabajar de intersección. Si no hay intersección entre los dos eventos, si no existen elementos en común, estamos hablando de que esos eventos son mutuamente excluyentes. Y si nos vamos al diagrama, gráficamente se vería así. Ahí vemos un evento, suponiendo que este A son los resultados de un evento, el B es otro evento, y entre ellos no hay nada en común a la vez acá. Entonces se dice que son excluyentes o mutuamente excluyentes. Para ejemplificar lo de esta parte, tenemos una baraja estándar, y de esa baraja estándar vamos a sacar una carta. Se saca una carta de una baraja estándar y que salga un as y un rey. Son eventos excluyentes. Vamos a ver por qué son excluyentes estos dos eventos. Usted saca una carta y recuerden que el mazo de baraja tiene 52 cartas y hay varios ases y varios reyes, ¿verdad? Pero dice por acá, usted saca uno y que sea un as. Eso es un evento. Y saca otro y que sea rey. De esos conjuntos de as existente y de ese conjunto de rey que existen,
¿Habrá algún as? ¿Será posible que exista algún as y que sea rey al mismo tiempo? En la baraja eso no es factible, no se da, ¿verdad? No puede ocurrir. Esos dos eventos son entonces excluyentes. Sin embargo, si cambiamos de eventos, si yo saco y defino, sea el evento obtener una carta roja, y el rey, y obtener rey, esos no son eventos mutuamente excluyentes, ya que perfectamente usted puede sacar un rey y que sea de color rojo. Eso sí se puede dar. Vamos a verlo gráficamente. De la baraja tenemos los 4 as posibles, los 4 ases, y ahí tenemos los reyes. Si nos vamos nuevamente al ejemplo, la primera parte del ejemplo dice que salga un as y un rey. Usted se da cuenta acá observando que no hay ningún as que sea rey, entonces esos dos eventos son excluyentes. Pero si usted analiza ahora como eventos, obtener una carta roja, hay un conjunto de todas las cartas rojas, ¿verdad? Un evento. Y otro evento que sean los reyes posibles que están acá. Es perfectamente factible obtener un rey rojo. Acá lo tenemos, ¿verdad? Aquí hay uno y por acá hay otro rey en color rojo, ¿verdad? Entonces allí sí hay intersección entre los eventos, por lo tanto esos no son eventos mutuamente excluyentes. Ahí está el rey rojo, por ejemplo. Ok. Vamos a, después de definir algunos conceptos básicos, todo esto en miras de caer en lo que es calcular la probabilidad de un evento. Primero hablamos de algunas definiciones de probabilidad. Hay un par de acepciones. Tenemos la definición clásica de probabilidad o la definición de Laplace o a priori. Esta definición descansa sobre la base de las siguientes condiciones. Primero, como primera condición, el espacio muestral de todos los resultados. El espacio muestral muestra todos los resultados posibles y ese espacio es finito, es un conjunto finito. Y la otra condición es que los resultados del espacio muestral deben ser igualmente probables. Bajo estas condiciones, y si el evento A es el evento formado por NA resultados de un espacio muestral y N el número total de resultados posibles. Acá se ve un poquito la redacción como que tiende a confundir al estudiante, pero si nos vamos a la parte práctica, allí se puede aclarar básicamente cuáles son esas dos condiciones, especialmente la que dice que los eventos deben ser igualmente probables para usar esta definición. Si acá aclaramos un poquito, si nos vamos a lo que es el lanzamiento del dado, por ejemplo, los 6 resultados que usted obtiene en el espacio muestral, cada uno de ellos tiene la misma posibilidad de ocurrir. A eso decimos que sean eventos igualmente probables. Si lanzamos una moneda, por ejemplo, para ejemplificar con otro fenómeno, con otro evento, igual, usted lanza una moneda y si la moneda está bien, usted tiene igualmente la misma posibilidad de obtener un escudo o una corona. Eso decimos que son resultados igualmente probables en un espacio muestral, ¿verdad? En este caso, la definición clásica de probabilidad dice que es n de A entre n de S. N de A lo leo como el número de ocasiones en que ocurre el evento que yo estoy calculando dicha probabilidad, el número de veces que sucede. Y el denominador es la cantidad total que tenemos en el espacio muestral, la cantidad que tenemos en el espacio muestral. Vamos a tratar de verlo por acá. Tenemos un surtido de dulces, confites, que contienen 6 mentas, 4 chicles y 3 chocolates. Una persona hace una selección aleatoria de uno de esos dulces. Imagínense que eso está allí, ¿verdad? En un recipiente revuelto, y cada uno de esos dulces entonces tiene igual posibilidad de ser elegido, ¿verdad? A eso me refería con evento con igual
igual probabilidad para escogencia, ¿verdad? Calcular la probabilidad de sacar una menta como primer punto, o calcular la probabilidad de sacar un chicle o un chocolate. Son dos preguntitas. Vamos a analizar primero la de la menta, ¿verdad? Tengan claro que tenemos 6 mentas, 4 chicles y 3 chocolates. Si por cuestión de símbolos definimos que sea, si M, CL y CO representan los eventos que la persona seleccione, la M la voy a utilizar para una menta, la CL para el chicle y la otra, la CO, para el chocolate. El número total de dulces que hay allí es 13, ¿verdad? El espacio muestral es 13. Y cada uno de esos 13 dulces tiene la misma posibilidad de ser elegidos, ¿verdad? Recuerden que los 13 confites están en un recipiente, y en ese recipiente usted no está viendo qué va a escoger. Usted nada más mete la manita y saca un confite. Y la primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de obtener entonces una menta? ¿Cómo obtendría yo una menta de esos 13? ¿Qué probabilidad tengo de sacar una menta de esos 13 confites que tengo allí en ese recipiente? Entonces, como 6, recuerden, 6 eran mentas, como 6 de esos 13 dulces son mentas, tenemos 6 posibles mentas, ¿verdad? De los 13. El número de ocasiones que se puede dar que yo escoja menta es 6, ¿verdad? Hay 6 posibilidades para sacar una menta del recipiente, ¿verdad? Y en el espacio muestral respectivo tengo todos los resultados igualmente probables, cada uno de ellos, que serían 13, ¿verdad? Entonces, la probabilidad, simbólicamente se acostumbra de esta forma, P en mayúscula para denotar probabilidad. La probabilidad del evento M, que en este caso nosotros habíamos bautizado el evento M como menta, sería 6 posibles resultados de menta, de 13 en total. Por lo tanto, tengo un punto 46 de probabilidad de obtener una menta. Acá uno puede hablar en probabilidades, adelantando un poquito, uno puede dar los resultados de probabilidad ya sea en porcentaje. Se puede hablar de probabilidad del 0 al 100%, o se puede hablar también entre valores de 0 a 1. Es equivalente. Dependiendo de la interpretación que usted le quiera dar, usted se acomoda a una o a la otra interpretación que le quiera dar. Entonces, con esto damos por solucionada la primera preguntita. En ese tarrito de confites, en ese recipiente con confites, la probabilidad de que yo obtenga una menta es de 0.46. De igual forma, yo pude haber preguntado, se puede calcular cuál es la probabilidad que yo saque un chicle o que yo obtenga un chocolate, que es algo análogo, ¿verdad? Lo único que cambiaríamos aquí serían el numerito del numerador, ¿verdad? Porque son los del evento que estoy calculando, ¿verdad? En el caso del que vaya a utilizar. Ahora, la otra pregunta decía probabilidad de que se obtenga un chicle o un chocolate. Acá la lectura sí tiene que ser bastante cuidadosa. ¿Qué interpretamos o cómo interpretamos esa O que está entre chicle o un chocolate? Si dice chicle o chocolate, es porque yo puedo escoger o un chicle o un chocolate, ¿cierto? Entonces aquí estoy hablando de que puede ser o uno o el otro. Si recordamos la definición de unión, la unión se da cuando yo tengo elementos de un evento o del otro evento, o de ambos eventos al mismo tiempo. En este caso, si usted se viene a los datos, usted tiene 4 chicles y 3 chocolates. Entonces, para obtener o un chicle o un chocolate, hay 7 posibles ahí dentro, que son o chicles o chocolates. Como 7 de los 13 dulces son chicles o chocolates, nuevamente aplicamos la definición clásica, y en este caso estamos incluyendo
en la probabilidad uno de los conceptos que definimos anteriormente. Estaríamos calculando, mediante esa pregunta estamos evaluando y calculando lo que es la unión de dos eventos, porque perfectamente usted pudo haber calculado por aparte solo la probabilidad del chicle, ¿verdad? Perfectamente pudo haber calculado por aparte solamente la probabilidad del chocolate, pero acá mediante la pregunta que se formuló me están dando y pidiendo que me dé la probabilidad de la unión de ellos dos. Por eso quise recalcar esa O que estaba allí en la pregunta. Es un indicativo importantísimo que me ayuda a la resolución. Si nos vamos a la definición, pues el cálculo sería 7 entre el 13 del espacio muestral y me da 0.54 o 54% de probabilidad de tener, a la hora de meter la manita ahí en el recipiente, de sacar un chicle o un chocolate. Si nos vamos a algo más experimental, tenemos otra definición también para lo que es probabilidad, que es una definición frecuencial o empírica o a posteriori, que se basa en una serie de experimentos para determinar la ocurrencia del evento por medio de la aproximación por frecuencia relativa de la aplicación de un experimento. En este caso, entre mayor cantidad de veces se haga el experimento, más exacta es la probabilidad obtenida, porque acá lo que se hace es que se repite un mismo experimento, qué sé yo, las veces que sea necesario, 20 veces, 30 veces, 40 veces. Entre más veces se repite el experimento, más exacto o más claro es la probabilidad que yo voy a obtener con respecto a un evento en particular, y en este caso la probabilidad, bastante análogo a lo anterior, es los casos favorables que se obtengan mediante la repetición del evento entre los casos posibles. Rápidamente, los eventos en sí, podríamos hablar de eventos simples. Los eventos simples están formados por un único punto muestral, cada resultado considerado en forma individual. Podemos decir que tenemos también eventos compuestos. Un evento es compuesto si está formado por varios eventos simples, es decir, con más de un punto muestral. Por ejemplo, el lanzamiento del dado sería un evento, caería en compuestos, ¿verdad? Porque son más de un resultado. También, si vamos a otras definiciones para los eventos, tenemos lo que se conoce como un evento seguro, que un evento seguro es aquel al cual se tiene certeza de que se va a dar. Si usted está 100% seguro de que eso va a ocurrir, eso sería un evento seguro. En este caso, el evento debería coincidir con todo el espacio muestral. Así se garantiza que va a suceder, que el espacio muestral sea exactamente igual al evento que usted esté analizando, así usted garantiza que va a ocurrir. Acá tratamos de ejemplificarlo mediante esta figurita. Esta figurita tiene un recipiente con balones de este color, ¿verdad? Grises. Y usted sabe que usted metió balones grises allí. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un balón gris? ¿De 14 de cuántos? De 14 que hay en total, pues los contamos y todos son grises. Entonces el evento de sacar allí el balón gris es un evento seguro porque siempre va a ocurrir. Y la probabilidad de un evento seguro siempre corresponde a una unidad. Contrariamente, tenemos lo que es un evento imposible. Es el evento que no tiene posibilidades de que se llegue a cumplir en un experimento. Es decir, nunca se va a verificar. Visto como un conjunto, este evento sería como el conjunto vacío. Por ejemplo, aquí tratamos de mostrar un dadito especial, ¿verdad? Esta figurita, estos son daditos especiales con numeritos. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga en estos dadillos esta figura? No está esa figura, ¿verdad? En esos daditos no aparece esta figurita. Entonces eso es imposible que suceda. No hay probabilidad de que yo obtenga esta figura si son numeritos lo que tiene este dadito. Entonces eso se conoce como un evento imposible. No tiene probabilidad, vacío. Y un evento probable es aquel que tiene algunas posibilidades que se den. Hablando, por ejemplo, de lo que trabajamos ahora con el dado, con los confites, esos son eventos probables, ¿verdad? Hay posibilidades de que se dé.
Existen posibilidades, estas posibilidades hacen que aunque no sea un evento imposible, tampoco sea un evento seguro. Al hablar de probabilidades tenemos una serie de axiomas que son importantísimos a la hora de manejarlos, a la hora de calcular probabilidades. Hace un ratito sacamos probabilidad de confites y obtuvimos una serie de resultados. Pero cuando usted vaya a calcular probabilidades, tenga muy claro lo siguiente. La probabilidad de cualquier evento, la probabilidad de cualquier evento es un valor que está entre el 0 y el 1 siempre. Si la probabilidad es 0, acabamos de ver que eso ocurre cuando es un evento imposible, no se da. Si la probabilidad es 1, es cuando es el evento seguro, siempre ocurre. Y si no es un evento imposible o un evento seguro, caeríamos en un evento probable, y cualquier evento probable está oscilando entre mayor a 0 y menor a 1 siempre. Entonces, por ejemplo, aquí obtener un 3 a la hora de lanzar el dadillo sería una vez de 6 posibles. Aquí está la probabilidad de obtener el 3, etcétera, ¿verdad? Ese es el primer axioma de probabilidad. Compañeros, cuando calculen una probabilidad, si a usted le da mayor a 1, preocúpese, porque lamentablemente deberá haber algún error en sus cálculos, porque como lo acabamos de mencionar, las probabilidades oscilan entre el 0, incluyendo el 0 y el 1. Es imposible que te dé mayor a 1 una probabilidad. Allí tenés que revisar cuando estés trabajando debido a este axioma, ¿verdad? Hace un rato hablamos de eventos excluyentes, ¿verdad? Eventos que no tienen intersección entre sí. Si a mí me piden calcular la probabilidad de la unión y yo conozco de manera previa que esos eventos no se intersecan, me piden calcular la unión de ellos dos como probabilidad, pues la probabilidad de la unión cuando los eventos son excluyentes bajo esta hipótesis, simple y sencillamente sería calcular la probabilidad del primero por aparte y calcular la probabilidad del segundo por aparte y sumar ambos resultados. Ahí simple y sencillamente bajo esos dos cálculos obtenemos esta unión. Otro axioma más: la suma total de las probabilidades de un experimento aleatorio siempre corresponde a 1. Si usted tiene en un espacio muestral y calcula las probabilidades de cada uno de los eventos, por separado y suma todas las probabilidades, eso al final da 1. Lo podemos ejemplificar rápidamente, igual con el ejemplito del dado. Si usted tiene como eventos un evento, obtener el número 1, un evento, obtener el número 2, otro evento, obtener el número 3 y así sucesivamente, la probabilidad de cada uno de esos eventos es un sexto. Un sexto para obtener el 1, un sexto para obtener el 2, un sexto para obtener el 3 y así sucesivamente. Si usted suma todas esas probabilidades de esos eventos, obtiene el número 1 como resultado. También hablamos de lo que era el evento imposible y el evento seguro, ¿verdad? Y si lo ligo con el concepto de complemento, obtendríamos lo siguiente. El complemento de un evento imposible sería el evento seguro. El complemento de algo que no se da es que siempre se dé. Es el evento seguro. Y cuando A y B son excluyentes, no hay intersección, hablamos. Y si me piden calcular la probabilidad de la intersección, eso no existe, porque no existe dicha intersección, por lo tanto estaríamos hablando de un evento imposible y la probabilidad sería de 0. Si usted suma las probabilidades de un evento y su complemento, el resultado que va a obtener es 1. Por lo tanto, de esa igualdad se desprende el siguiente resultado. Si a usted le piden encontrar la probabilidad de un complemento de un evento, básicamente para calcular la probabilidad de un complemento sería el 1, que es la probabilidad de todos los eventos o todo el espacio, menos la probabilidad del evento al cual usted esté trabajando. Y si los eventos no son excluyentes, hay una intersección entre ellos. Entonces, a la hora de calcular la probabilidad
a la hora de calcular la probabilidad respectiva, tendríamos que tomar en cuenta la intersección. Si estos eventos se intersecan entre sí, no son excluyentes, existe la intersección. Y si alguien llega y les pide, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra uno o el otro? Si usted calcula la probabilidad del primero, estaría calculando la probabilidad de todo este espacio, de todo este conjuntito. Si le piden la probabilidad del segundo, estaría calculando la probabilidad de toda esta región. Y si usted la suma, estaría sumando 2 veces esta parte que está sombreada, ¿verdad? Estaría sumando 2 veces la intersección. Por eso es que si los eventos, bajo esta hipótesis, cuando hay intersección, cuando no son excluyentes, si a mí me piden la probabilidad de la unión, hay que tomar en cuenta que como existe la intersección, yo debo eliminar de la suma dicha probabilidad de la intersección para evitar el problema ese de la suma doble que se está haciendo acá. Y esta expresión es lo que se conoce como la forma clásica o la fórmula clásica para calcular la probabilidad de la unión de eventos. Cuando usted la va a aplicar, usted tiene que inferir, eso no se lo van a decir, usted tiene que inferir si los eventos a los cuales estás trabajando son o no son excluyentes. Eso es parte de lo que se evalúa en forma implícita, de que a usted le dicen, tengo un evento tal, tengo otro evento, calcule la probabilidad de la unión de esos 2 eventos. Entonces usted empieza y aplica esto. Si son excluyentes o no, depende, ¿verdad? Porque hace un ratito mostramos probabilidad de la unión solamente como probabilidad de A más probabilidad de B, ¿cierto? Pero si existe la intersección, usted debe restar esa intersección. Vamos a mostrarlo con un ejemplo numérico. Dice que la probabilidad de que Paula apruebe español es 2/3. O sea, Paula tiene 2/3 de probabilidad de aprobar español. Y de que apruebe ciencias es de 4/9. Si la probabilidad de aprobar ambos cursos es de 1/4, ¿cuál es la probabilidad de que Paula apruebe al menos uno de estos cursos? Pues vamos a leer. Recuerden que cuando uno se enfrenta a este tipo de preguntitas, recomendación leerla 1 o 2 ocasiones, entender bien lo que le están preguntando, definir cuáles son los eventos con los cuales usted está trabajando, definir si hay o no hay intersección, si son excluyentes o no son excluyentes, y comprender la pregunta a la cual están planteando, ¿verdad? Tenemos el evento que Paula apruebe español, 2/3 de probabilidad, ya le dieron una probabilidad. El evento de que apruebe ciencias, 4/9. Y que apruebe ambos cursos es 1/4. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Paula apruebe al menos uno de esos cursos? Compañeros, por ejemplo, acá en la sede de San Pedro, de Sabanilla, ¿qué interpretamos por esta frase? Que es la parte clave de la pregunta. ¿Qué entendemos por al menos? Y la pregunta también la hacemos extensiva a los demás compañeros que nos están acompañando en las otras sedes. Parte clave, ¿qué entendemos por al menos? ¿Cómo interpretamos al menos? ¿Algún compañero que por acá nos acompaña? ¿Qué interpretamos por al menos? ¿Qué entiendo yo por al menos? Al menos uno. Igual, repito, los compañeros que nos están acompañando en otras sedes también, háganse una preguntita. ¿Qué entendemos por al menos? ¿Cómo? ¿Como mínimo cuánto? ¿Como mínimo? Ok, me indican los compañeros que sí, que como mínimo 1, al menos 1. Y en este caso en particular, como máximo, ¿cuántos serían? Los 2, ¿verdad? Excelente, excelente. Bien. Para hacerle frente a este tipo de problemitas, igual uno lo que recomienda es defina sus eventos. Usted puede escoger la letra del alfabeto mayúscula, la que desee para el evento que esté trabajando. En este caso, escogimos la E para el evento aprobar español. Escogimos la D para el evento aprobar ciencias. Allí me dieron las respectivas probabilidades, ¿verdad?
En este caso, a mí me estaban indicando entre las hipótesis que había probabilidad de aprobar español, probabilidad de aprobar ciencia, ¿cierto? Pero también me estaban dando la probabilidad de aprobar ambos, ¿verdad? En ese caso, ese ambos es cuando se aprueba español y ciencias. Estamos hablando de que eso es la intersección de ellos dos. Por lo tanto, si a mí me piden la probabilidad de la unión de esos dos eventos, debería tomarse en cuenta la probabilidad del evento aprobar español, más la probabilidad del evento aprobar ciencias, menos la probabilidad de la intersección entre ellos. ¿De acuerdo? En este caso sería tomar los 2/3 de probabilidad en aprobar español, los 4/9 de probabilidad de aprobar ciencias, ¿verdad? Y hacer el respectivo cálculo. Y luego de ello se obtendría como resultado 0.86 de probabilidad. Observando, leyendo un poquito los documentos que acaban de emitirse al respecto de la próxima prueba de bachillerato que vamos a tener en finales de año, una de las sugerencias que se hacen en dicho documento es trabajar ejercicios donde se pida el cálculo como el anterior, donde pidan calcular probabilidades ya sea de eventos donde exista o no exista esta intersección, que usted infiera, que usted concluya que sean eventos excluyentes o no excluyentes, que pueda calcular el complemento de un evento dado la probabilidad de un evento, que interprete gráficas de una manera adecuada, que empiece a aplicar cada uno de estos objetivos y contenidos que hemos tratado de ejemplificar la noche de hoy en el resumen que hicimos o que tratamos de hacer, para que ustedes puedan enfrentar el trabajo que van a hacer a partir de ahora para su prueba de bachillerato que viene a futuro, ¿verdad? Cualquier detalle adicional, cualquier consulta que surja en este momento, vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que ustedes desde las sedes formulen sus consultas, formulen sus comentarios, sus sugerencias y como le dije al principio, acá en la sede del CONET, acá tenemos también a los coordinadores, al coordinador de área, que también con gusto puede atender fuera de sus consultas, mi persona también, pronto les voy a dar mi dirección electrónica para que si quieren contactarme, consultarme alguna cosita, no hay ningún problema, para eso estamos. Y compañeros, vamos a dar el espacio para que ustedes formulen lo que deseen, preguntas, sugerencias, comentarios al respecto, ¿verdad? Okay, agradecerles, ¿verdad?, a las sedes de Palmares, Ciudad Neyli, Nicoya y Turrialba por apoyarnos en esta videoconferencia, al igual que los compañeros de la sede San José, a los coordinadores de sedes también que nos apoyaron y a los estudiantes. También recordarles que esta videoconferencia se va a dar en la videoteca de la UNED, que lo pueden bajar y estar repitiendo varias veces, como aquí se ve en la dirección, ¿verdad?, donde lo pueden bajar y descargar y ver las veces que sean necesarios, ¿verdad? También agradecerle al compañero Adrián Sánchez por su tiempo, por darnos esta charla, ¿verdad?, que es importante, como lo acaba de mencionar, que Bachillerato en noviembre viene con este tema totalmente nuevo, ¿verdad?, tanto para docentes, ¿verdad?, y para nosotros, para los estudiantes, que es importante rescatarlo. ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos de un lado. Estábamos ahora charlando el compañero y yo, tanto los colegas lo dejamos de un lado, ¿verdad?, y no le damos importancia, pero ahora sí hay que darle importancia. No sé, Adrián, si tiene algo que aportarnos, ¿verdad? No, de nuevo agradecer a los compañeros acá del CONET, al compañero Olman, al compañero Jorge, la oportunidad, ¿verdad?, de expresar un poquito las ideas, como lo dije en la videoconferencia. Básicamente se trató de abordar los contenidos de una manera algo incluso hasta rápida, ¿verdad? Si uno
con tiempo uno puede profundizar todavía más algunos de los tópicos los cuales se trabajaron en dicha conferencia, ¿verdad? Como lo dijo Jorge, este tema de estadística, aparte de su aplicabilidad, ¿verdad?, viene para la prueba de bachillerato junto con los otros temas, y para los compañeros docentes, los colegas, hay bastante trabajo, tenemos bastante trabajo por hacer, y a los muchachos obviamente también hay mucho trabajo por hacer para tener un éxito o el resultado deseado en la futura prueba de bachillerato. Mi dirección electrónica, por cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos abiertos a escucharlos, porque de eso se trata, de entre cada uno retroalimentarnos, alimentarnos y hacer de esto cátedra, ¿verdad? Que eso es lo que se desea. Entonces, volverles a reiterar el agradecimiento y desearles a todos y todas éxitos en su labor a futuro. Pasen muy buenas noches.